Sector primario. Este está formado por aquellas empresas que desarrollan su actividad a través de la obtención de recursos naturales obteniendo a cambio materia prima. Es decir, el sector primario se va a encargar de extraer directamente los bienes que proporciona la naturaleza sin modificarlos en un proceso industrial. Entonces, el sector primario se va a caracterizar por extraer o explotar los recursos naturales, ser un sector muy importante para la economía ya que claramente satisface las necesidades básicas del ser humano. También tenemos que tener en cuenta que su peso se ha visto de manera reducida drásticamente en los países desarrollados y tiene un mayor peso en la economía de países emergentes o en desarrollo. Y también que por abarcar lo que sería la agricultura, la ganadería y la pesca, también va a depender de factores muy importantes como lo sería el clima o el suelo. Igualmente en la imagen podemos observar algunas de las actividades que realiza el sector primario, como lo sería la agricultura, la apicultura, la pesca, la caza, la minería y la ganadería. Sector secundario. En este sector se da la transformación de la materia prima, es decir, materia prima que ya viene del sector primario, y en este sector lo que hace es convertir esa materia prima en un producto elaborado. Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o semivalorados a partir de las materias primas ya previamente extraídas. Todo esto se realiza mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello también se le conoce como sector industrial. A ver, como características importantes en cuanto a este sector vamos a tener que este se va a desarrollar a través de procesos que utilizan maquinaria u otras herramientas por ser obviamente un proceso industrial que requiere la transformación de las materias primas. También que esta materia prima es transformada en productos de consumo final o intermedio. El funcionamiento de este sector depende de los insumos del sector primario. También que este va a utilizar fuentes de energía que pueden ser renovables, como lo puede ser la energía solar, la hidroeléctrica, la geotérmica o la eólica, un sinfín de energías. Pero también va a utilizar la energía no renovable, como lo es el gas natural, la energía nuclear, combustible, carbón, etc. También este se encarga de utilizar recursos humanos para poder efectuar los trabajos ya establecidos. Y también va a requerir una inversión de capital para poder llevar a cabo la elaboración de estos productos. ¿Qué actividades realiza el sector secundario? Como podemos observar en la lámina, este sector se encarga de realizar trabajos en cuanto a industria, ya que en este sector se incluyen las actividades manufactureras, ya sean en talleres o en fábricas, y por este motivo también se le denomina sector industrial, como ya lo dije anteriormente. También vamos a tener lo que es la construcción, donde aquí se va a englobar cualquier tipo de actividad dedicada a formar una estructura independientemente del tamaño, ya sea un puente en un río, una casa, un túnel en una montaña, etc. Y vamos a tener la energía. En este punto van a entrar todas las actividades dedicadas a generar electricidad mediante la conversión de una energía primaria. Sector terciario o de servicios. Este sector se va a referir a la comercialización de servicios más bien intangibles o personalizados. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, del negocio de las telecomunicaciones o el turismo. Como características principales vamos a tener que el sector terciario es o ofrece servicios heterogéneos. ¿Por qué? Esto se va a referir a que los servicios no pueden ofrecerse de manera estandarizada. Al recibir un servicio, el beneficio recibido es único y diferente. Esto se produce porque, a pesar de que los servicios los proporciona la misma empresa, los puede brindar una persona distinta. Por eso no siempre va a ser de manera estandarizada, sino más bien individualizada. Otra característica importante es que es un sector que no tiende a trabajar con maquinarias, sus actividades son inmateriales y por ello su producción no puede ser almacenada, y también que al incrementar el Producto Interno Bruto, también permite la evolución de la producción y la competencia entre las empresas implícitas, lo cual genera a su vez que la economía crezca. Sector cuaternario. Este va a incluir actividades de investigación y desarrollo donde la clave es el conocimiento. Lo vamos a referir, por ejemplo, a aquellas compañías que se dedican a la creación de softwares que luego empresas de otros rubros pueden utilizar para sus operaciones. Así, este sector se va a caracterizar porque el uso de sus productos puede aumentar tanto la productividad como la rentabilidad en distintos negocios y en general el de un país o un comercio. Por ejemplo, el desarrollo a lo mejor de alguna nueva aplicación para agricultores que les permita un monitoreo en tiempo real del clima podría aumentar los beneficios en el sector agrícola. Aquí la importancia de este sector y todos los beneficios que podemos conseguir a través de este. Lo único es que
algo muy importante que tenemos que destacar es que claramente va a requerir de una mano de obra altamente calificada que haya accedido a estudios superiores o de posgrado. Entonces estos profesionales claramente van a demandar sueldos más altos. Dado lo explicado en el punto anterior, este sector suele llevarse o suele usarse más que todo en países desarrollados. Su desarrollo suele tener un fundamento científico, es decir, no se basa solo en la fabricación de un producto o un servicio que satisfaga una necesidad, sino que detrás se ha llevado una amplia investigación. A diferencia del sector terciario, en este sector, en el cuaternario, no se van a desarrollar tareas mecanizadas, sino que refiere o se necesita un trabajo más que todo intelectual, de investigación y científico. Sector quinario. Por último, vamos a tener este sector en el cual se agrupa todas aquellas personas que no trabajan para un fin lucrativo. Igualmente va a englobar todas aquellas tareas donde se debe procesar la información y se debe hacer un uso de distintas herramientas como la tecnología para la toma de resoluciones que puedan mejorar la economía. En este sector vamos a tener, por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, lo que serían las amas de casa, servicios públicos sin ánimos de lucro. En algunos lugares existen servicios públicos gratuitos o de muy bajo costo que se solventan usualmente con los impuestos de los ciudadanos, como por ejemplo lo es el caso de la policía, los bomberos o la sanidad pública. También vamos a tener personas que conforman la industria cultural, es decir, todas las actividades relacionadas con el arte, los museos, la música. Ya teniendo en cuenta lo que son cada uno de estos sectores económicos, vamos a hablar acerca de un ejemplo para que podamos entender mejor de qué va esto. Si ponemos un ejemplo en cuanto al mundo en general, vamos a tener lo que sería una materia prima importante como lo es el algodón. El algodón se extrae de la planta de algodón por medio de la agricultura. Aquí ya vamos a tener sector primario. Luego este algodón se debe de enviar a las industrias para poder separar lo que sería la fibra del algodón de la semilla y otras impurezas. Una vez que ya tenemos listo el algodón, se procede a hilarse. Luego de que se hila, este se tiñe y se teje para poder darle color. Luego que ya se tiene listo todo el producto, este se debe transportar hacia donde se vaya a comercializar. Es decir, este producto claramente va a necesitar un sistema de transporte para que pueda llegar a su destino y ahí poder venderse a grandes grupos de personas. El sector cuaternario lo podemos ver implicado acá porque a lo mejor estas máquinas donde se va a realizar todo este proceso de industrialización o de mecanización, de transformación, mejor dicho, que sería el sector secundario, a lo mejor estas máquinas han sido mejoradas por medio de avances tecnológicos para poder tener o para poder transformar la planta de algodón en tela en un tiempo menor y así aumentar la producción y disminuir el tiempo de espera. Entonces aquí vamos a tener cada uno de los sectores económicos, hasta el cuaternario claramente. El primer sector, que es el sector primario, que es la extracción de la materia prima, como es el caso de la planta de algodón. Luego esa materia prima tiene que transformarse, que sería el proceso de industrialización de la planta del algodón, donde se hila, se tiñe y se teje. Luego vamos a tener el sector terciario, que es de servicio, que tiene que ver con el transporte y con la comercialización de ese producto que ya tenemos industrializado. Luego que ya tenemos comercializado ese producto, ya está listo para venderse. Y dándole un ejemplo de lo que sería el sector cuaternario, puede ser que a lo mejor esas máquinas donde se realiza todo este proceso de industrialización estén mejoradas por medio de avances tecnológicos y científicos que hayan visto el problema de poder ofrecer una mejor producción en un tiempo más corto. Ok, si nos vamos a la parte de nuestro país Venezuela en cuanto al ejemplo que estamos dando de los sectores económicos, vamos a notar que el ejemplo más importante que tenemos y más notorio es el uso del petróleo. Como sabemos, el petróleo se produce en el interior de la tierra y se extrae mediante la perforación de pozos. Aquí ya vamos a tener sector primario. Pero este petróleo no simplemente se extrae o se utiliza, sino que necesita de un proceso de industrialización y transformación que pueda hacer el petróleo utilizable para lo que se necesita. Este proceso se llama refinación del petróleo. Entonces aquí ya vamos a tener el segundo sector, que es el que generalmente se llama sector industrial. Luego que ya tenemos el petróleo refinado, este se tiene que industrializar, se tiene que comercializar. Aquí ya vamos a tener el sector terciario. Claramente para comercializarse de igual manera va a necesitar un sistema de transporte que lo pueda llevar a su lugar de destino, donde
vaya a ser vendido y utilizado. Un ejemplo del sector cuaternario en cuanto al uso del petróleo lo vamos a ver en que cada día realmente existe mayor actualización en el área de tecnología para la localización de este compuesto, el cual es de un gran valor industrial. Entonces aquí vamos a ver lo que serían los 4 sectores económicos: extracción del petróleo, refinación, transporte y comercialización. Y como un ejemplo del sector cuaternario vamos a tener las diferentes mejoras en cuanto a las maquinarias para la localización de este compuesto. Industrialización en Venezuela, 1950-1980. Este periodo también fue conocido como la Edad de Oro. Tenemos que tener en cuenta que la industrialización llegó a mediados de estos años. Que bueno, si nos ponemos a analizar las fechas en cuanto empezó la revolución industrial y cada una de sus etapas, podemos determinar que a lo mejor el proceso industrial de Venezuela se dio un poco tarde. La industrialización en nuestro país se apoyó en base a la Declaración de Principios sobre Política Industrial de 1958. Ya para 1959 habían alrededor de 7.500 empresas y para 1968 el Producto Interno Bruto se mantuvo en un 10.8% y subió hasta un 17.4% para el año 1998. Venezuela para ese momento era dependiente de los ingresos petroleros. En 1970 hubo un auge con estos precios y los ingresos del país, pero entonces de igual manera hubo un crecimiento de la demanda que claramente no pudo ser cubierta por la industria nacional, por lo que hubo un aumento de la inflación de las importaciones. En este año se forma también lo que es Conindustria, la cual era o es, porque hoy en día también existe, una institución que se creó con el fin de poder implementar un programa de desarrollo efectivo y dar propuestas para la política económica. Luego de que la industrialización se empezara a frenar en 1977, estas personas plantearon algunos problemas como la falta de planificación en cuanto a los bienes que tenía Venezuela, también que había abundancia de divisas, productos del petróleo, lo que trajo consigo un desbalance económico. También el escaso desarrollo tecnológico, ya que realmente Venezuela no contaba para ese momento histórico con maquinaria avanzada que permitiera realizar el proceso de manera efectiva, y también la falta de mano de obra calificada. Para concluir, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que el ingreso petrolero en estos últimos años ha sido casi un 100% más de las ganancias, superior al de los años 40 previos. Pero aún así hay menos industria de las que había en 1999. Se han perdido muchísimos empleos bien remunerados, se ha disminuido la inversión tanto pública como privada, hay inflación, etc. Un sinfín de problemas que hoy en día vivimos. Entonces, si analizamos, podemos decir que Venezuela realmente iba muy bien en su proceso industrial, pero lamentablemente decayó debido a una mala administración de sus bienes. Ok, para concluir, podemos entender entonces que realmente la revolución industrial fue pasar del mundo rural al de las ciudades, del trabajo manual a la maquinaria, del taller a la fábrica. Fue un proceso donde los campesinos tendrían que abandonar sus campos para poder irse a trabajar a otras ciudades. Es decir, fue un proceso en el que, si analizamos detenidamente, implicó transformaciones en el ámbito de la sociedad de todo tipo, político, social, inclusive mental de las personas, todo para ir hacia un nuevo rumbo o hacia un nuevo mundo que es el que conocemos hoy en día. De igual manera, los sectores económicos fueron importantes en cuanto a la creación de la base del mundo contemporáneo que hoy en día conocemos y vivimos. En cuanto a los objetivos planteados al inicio de la presente exposición, podemos destacar o comentar que se lograron efectivamente, ya que se pudo expresar la información de manera concisa y sencilla, conjunto de un análisis, para poder no simplemente saber, sino entender la importancia que tiene todo este proceso tanto en la sociedad como en el campo de la salud.